Fernando Bach, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Estábamos hablando, antes de comenzar el bloque, sobre el rol que juega la Fundación de Tucumán en la formación de líderes y de capital social, ¿no? Claro, No es una universidad, pero sí está haciendo una tarea similar a la de una universidad. no es una universidad, pero está asociada con universidades, ¿no es cierto? Y tiene una característica muy especial que además está conducida por organizaciones empresarias. El Consejo Directivo de la Fundación de Tucumán son todos empresarios, ¿no es cierto? Y después de una charla que nosotros tuvimos con un experto en el 92, nos quedó claro que sin liderazgo la Argentina no va a salir adelante. Y particularmente en nuestra región, que en los indicadores económicos buenos, como el ingreso per cápita, tenemos la mitad. En los indicadores malos, como es pobreza, indigencia, desnutrición, necesidad básica insatisfecha, mortalidad infantil, tenemos casi el doble del promedio argentino. Entonces necesitamos, más que en otras regiones, tener líderes que sean capaces de transformar la región, ¿no es cierto? No alcanza a transformar una provincia. Cuando vos tenés una región en 300 kilómetros de diámetro, como es el NOA, tenés que pensar en el NOA, claro, no en Tucumán, ¿no es cierto? Es una misma región con distintas administraciones. Es una región con distintas administraciones y lo que tenés que conseguir es un diálogo eficaz entre las distintas administraciones, el sector empresario con fines de lucro, que son las empresas, privado, y el sector privado sin fines de lucro, que son las ONG. Entonces, a partir de ese diálogo eficaz, vos podés pensar en el desarrollo sustentable, podés pensar en el crecimiento económico, de la competitividad, de la productividad, del clima de negocio, de la inclusión social, ¿no es cierto? Entonces, esto lo lleva a la Fundación de Tucumán a hacer una escuela de negocio. Pero mandamos gente a estudiar a Estados Unidos y nos dijeron claramente, una escuela de negocio que no sea de excelencia es una estafa, porque no hay incumbencia de título. El empresario que viene a buscar un egresado de la Fundación de Tucumán o de cualquier escuela de negocio, no dice aquí está inscrito con la Corea, no, dice a ver quiénes son sus profesores, qué materias tienen, enseñan valores, enseñan liderazgo en proceso de cambio, responsabilidad social empresaria, generan capital, ¿qué es lo que tienen? ¿No es cierto? Y ahí toma su salud. La Fundación de Tucumán, por esta razón, entra en la capacitación y a partir del 94 tiene más de 17 ediciones en Tucumán. Algunos años se dieron en dos ediciones, una intensiva y otra extensiva. En 4 oportunidades lo llevamos a Jujuy, es decir, tenés casi 25 camadas egresadas y tenés casi 1000 alumnos egresados. A partir de la transformación personal, el programa era después la transformación de la empresa, porque muchos de estos alumnos, no uno, muchos de estos alumnos entran en las empresas y empiezan a ascender. Muchos de ellos ya hoy son gerentes generales de empresa, presidentes de empresa, ¿no es cierto? Y tienen este idioma y este compromiso, ¿no es cierto? El paso siguiente es la transformación de la región, con esos valores, con el sentido del bien común, con el sentido de la generosidad, con unir la exigencia empresaria del emprendedor con los valores, por ejemplo, con los valores cristianos, como lo hace ACBE, y entonces eso es lo que genera el cambio de una región. El otro tema es la calidad, ¿no es cierto? Si vos no la tienes en tu lugar, la tenés que tomar prestada, y ahí vienen los acuerdos que la Fundación de Tucumán tiene desde el origen con la Universidad Católica Pontificia de Valparaíso, cuyo rector lo designa el Papa y tiene casi 100 años de existencia y trabajó muy fuerte en todo lo que fue la transformación de Chile. Y después la incorporación de la UNSTA, con el objetivo de tener una alianza con una universidad local que nos ayude en la visión universitaria, pero también, por otro lado, vos puedas capacitar a esos profesores haciendo el programa, de tal manera de elevar el promedio de los profesores, porque nosotros necesitamos universidades de calidad, ¿no es cierto? La Argentina tiene, entre las 20 primeras universidades de Latinoamérica, solo una, ¿no es cierto? Mientras Chile tiene 4, Brasil tiene 4, México tiene 4, ¿no es cierto? Y hasta los 50 ni hablemos. Entonces nosotros tenemos muy buenas universidades en general, pero a veces están muy cerradas en una situación universitaria únicamente, ¿no es cierto? Yo siento un gran honor de ser hace 35 años docente de la Universidad Nacional de Tucumán, pero
nunca hemos podido conciliar una buena relación empresaria-universidad. ¿Por qué? Yo creo que porque hay algunos factores externos a la universidad, ¿no es cierto?, como prevenciones, y también ciertas prevenciones del sector empresario, ¿no es cierto?, cuando ven cierta politización de la universidad, que frenan una buena relación, ¿no es cierto? Entonces uno ve, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, mi facultad, o cualquier, digamos, en general la universidad tiene nichos extraordinariamente buenos. Sin duda el Instituto de Economía de Tucumán es el mejor Instituto de Economía de Argentina, por su relación con Chicago, por dónde están sus egresados. Lamentablemente solo el 10% vuelve a Tucumán y el 10% vuelve a Buenos Aires, el resto son tan buenos que quedan en el mundo. Lo que es la Facultad de Medicina de Tucumán, lo que es el Instituto de Ciencias Naturales y todo lo que significa la herencia del sabio Lillo, ¿no es cierto? Dentro de mi facultad, lo que es luminotecnia, lo que es estructura, bueno, tenés una serie de nichos en la universidad, ¿no es cierto? Yo hablo de estos sectores que es los que más conozco, pero lógicamente pasa situaciones parecidas en psicología, en otros sectores de la universidad. Pero cuando vos ves el programa y preguntás dónde está la materia de ética, dónde está la materia de valores, dónde está la materia de liderazgo para procesos de cambio, que nosotros necesitamos líderes, ¿no es cierto? Hay una antropóloga que yo siempre digo, empezó con un libro diciendo, no es verdad que pequeños grupos de líderes sean capaces de cambiar regiones y países del mundo. Es más, es la única manera que pasó, ¿no es cierto? Estados Unidos lo hacen 15 personas, que tienen una idea clara, trabajan, que son generosos, que participan, que son capaces de dar su vida y su riqueza por un cambio. La Argentina, cuando vos analizas lo que era Argentina en 1853, cuando se jura la independencia, ¿no es cierto?, era nada. 850.000 personas, 80% de analfabetos, bueno, un desastre. ¿Y qué 30 años después? Un milagro. Claro. Así es el libro que se llama de Armando Rivas, yo lo recomiendo, ¿no es cierto? Y acusa a 4 personas de ese cambio. Alberdi, obsesivo por la institucionalización. Abel Pose también plantea lo mismo. Por la cantidad, la necesidad de que funcione la república, que funcione la democracia, que funcione el federalismo, ¿no es cierto? Un obsesivo como no hay otro, ¿no es cierto? Sarmiento, ¿no es cierto? Yo he sentido quizás mi mayor orgullo un día que fui a Boston y vi el monumento de Sarmiento en la avenida principal de Boston, y sé que hay 3 monumentos de Sarmiento en Estados Unidos, y el Día del Maestro en el estado de educación por excelencia, que es Massachusetts, es el 11 de septiembre por Sarmiento, igual que nosotros. Mira. ¿No es cierto? Entonces, esto es la calidad. Y 2 hacedores. Esta gente le dio los conceptos, la institucionalización del pensamiento, la actitud, digamos, al proceso. Pero hubo 2 hacedores que fueron fundamentales. Urquiza, que venía de la más rancia tradición federalista, y Mitre, que era al revés, la más rancia tradición porteña. Entre los 4 no se llevaban muy bien, pero sí tenían un sentido de patria en común, sí tenían un concepto de convergencia hacia un mismo norte, ¿no es cierto? Y el resultado fue que Argentina creció durante 80 años, y de ese país, que no era nada, 30 años después era el 10º país del mundo. Teníamos 9 millones de habitantes, solo el 20% de analfabetos, ¿no es cierto? Y la economía de Argentina era mayor que, el PBI de Argentina era mayor que todo el PBI sumado del resto de América Latina junto, Brasil, Perú, Paraguay, México, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Pasó esto, la acción de líderes, ¿no es cierto? Entonces aquel vieja receta o recomendación que nos dieron a nosotros en el 92, un país sin líderes no tiene visión de largo plazo. Claro. Al no tener visión de largo plazo se agota en los problemas de coyuntura. Y al agotarte en problemas de coyuntura no creces, no tenés desarrollo, no hay una planificación. Y Argentina, si no consigue resolver el problema de los líderes, va a retroceder permanentemente. Ahora, muy interesante esta visión que vos tenés, que la universidad carga con esta responsabilidad de la construcción de líderes sociales. O sea, que no solo tengan el conocimiento técnico suficiente y de excelencia, sino que también tengan una escala de valores, tengan valores éticos, porque vos lo que haces es hacer entrar en diálogo a la ética y a la economía.
Claro, entra el diálogo la ética, la economía y fundamentalmente la problemática social en América Latina. En otro lado, además de esto, en la Argentina, en América Latina también, pero en otro lado, más que lo social es lo ambiental. Porque lo han superado lo social, pero nosotros tenemos problemas sociales. Sí. Yo he tenido oportunidades, soy un deudor de la vida, a pesar de que me golpeó mucho, pero soy un deudor de la vida y he tenido muchísimas oportunidades de estudiar, de ver y de entender. Cuando empezó el problema, el cambio de Chile, fundamentalmente fue un cambio social, ¿no es cierto? Después vino lo político, ¿no es cierto? Y sigue hasta hoy, ¿no es cierto? Pasaron 6 gobiernos, 2 de un color y 2 de otro, y lo básico, que es social, fue lo que fue alimentando los cambios políticos armónicos. Fueron matices los cambios, ¿no es cierto? Como profesor universitario converso mucho con los jóvenes y chequeo mucho con los jóvenes, ¿no es cierto? Y yo veo en ellos muchas potencialidades y veo muchos problemas, ¿no es cierto? Pero hoy se entiende en América Latina, sobre todo por en el mundo, a los jóvenes les interesan pocas cosas. Han sido bombardeados por las desilusiones de los profesores, de las desilusiones de su casa, por lo que está pasando en la calle, por muchos motivos. Entonces es todo un trabajo muy especial levantar el espíritu de los jóvenes. Sí. A los jóvenes les interesa la música, a los jóvenes les interesa Internet, a los jóvenes les interesa el deporte, pero masivo. No son los deportistas que... cuando nosotros estudiábamos en la facultad, el 50% del seleccionado de rugby de Tucumán, que era mucho decir, estaba en ingeniería. Y el 50% del seleccionado de básquet de Santiago, que eran los campeones en ese momento, estaba en ingeniería. ¿No es cierto? Y hoy yo hago una fiesta cuando cada 3 o 4 años me llega un jugador de primera división de rugby o de básquet. ¿No es cierto? Porque van a las tribunas, van en lo masivo, no están en esa acción de mente sana, en corpus sano, ¿no es cierto? Y la otra cosa que a ellos les interesa mucho, por palabra, es la ecología. Pero son fundamentalistas, no saben nada de ecología. ¿No es cierto? Entonces les interesa porque es el mundo futuro de ellos. Sí. Pero tenemos que trabajar mucho en formarlo en el tema de ecología. ¿No es cierto? Ecología en serio, en profundidad, que no salgan en situaciones demagógicas y que van, en definitiva, atentando contra ellos mismos. Claro. ¿No es cierto? Un claro caso es la minería. ¿Cuánto ventaja nos da la minería a la región norte? Claro. ¿No es cierto? Esa media luna de La Rioja, especialmente La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, ¿cuánta potencialidad tiene? ¿No es cierto? Pero nosotros no dejamos desarrollar la minería porque tenemos preconceptos absolutamente equivocados. ¿No es cierto? ¿Por qué no vemos Chile? Chile, por las pendientes, solo tiene una tercera parte de la cordillera. Nosotros somos dueños de las 2/3 partes de la cordillera. Chile da trabajo a cientos de miles de personas a través de la minería, invierte, consigue ingresos multimillonarios por gravámenes, por impuestos, por regalías, ¿no es cierto? Por trabajo de desarrollo local alrededor de cada mina, ¿no es cierto? Y exporta 37.000 millones de dólares. Nosotros, que con todas estas situaciones de preconcepto y cosas que vamos destruyendo en vez de construir, ¿cuál es el resultado? Solamente exportamos 3.000 millones. Nuestra principal mina es Minera Lumbrera, por suerte, ¿no es cierto? Y da trabajo a 20.000 personas. Y por lo menos deja en regalías y en cosas más de 3.000 millones de dólares por año, de pesos por año, ¿no es cierto? Entonces, nos está faltando esa situación de que la universidad entienda claramente el proceso